Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 de octubre y el día viene con más calor. Subirán de nuevo en el norte de las temperaturas, en el norte peninsular, aunque no serán tan altas como días atrás. Hoy vuelve el sol, esta tarde de nuevo sumarán grados en el Cantábrico y sobre todo en la cordillera y también en Galicia y en el Alto Ebro. Desde hoy van a bajar de forma muy ligera en algunas zonas del este y también sur peninsular. Bajarán también un par de grados las temperaturas en Andalucía, interior de Murcia, este de Castilla y La Mancha, con algún grado menos de calor, pero poquito, será un descenso muy suave. En Madrid, 31 grados de máxima, en La Coruña 27, 37 en Bilbao, 26 hoy en Barcelona y en Valencia esperamos para este día 29 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando lo primero a Italia. Sucedía anoche entre las 7 y las 8 de la tarde. Al menos 21 muertos al precipitarse un autobús desde un paso elevado en Venecia. 2 de ellos eran niños. Los bomberos han extraído ya todos los cuerpos del vehículo que se incendió tras caer tras una altura de 10 metros. Ahora mismo la investigación está abierta. Aquí en España, en la arena política, Pedro Sánchez ya es candidato a la investidura por la disponibilidad que ayer mostró ante el rey Felipe VI para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la votación en el Congreso. La negociación con Puigdemont lleva abierta desde hace ya unas cuantas semanas y gira, cómo no, sobre la amnistía y está exigiendo al Gobierno buscar asesoramiento técnico y jurídico para delimitar bien los delitos independentistas que se borran y los beneficios del perdón. Sánchez no entró ayer en detalles en esa audiencia que mantuvo con el rey, pero si uno escucha al entorno de Junts, habrá acuerdo y será para la segunda semana del mes de noviembre. En la arena económica tenemos una advertencia, una de cal y una de arena. La advertencia llega por parte de la OCDE, que alienta a Pedro Sánchez a subir más los impuestos a los carburantes. Pide equiparar fiscalmente la gasolina y el diésel. Dice, eso sí, que debe ser asumible socialmente. Desde la OCDE creen que hay margen porque España es uno de los países de Europa Occidental con la fiscalidad más baja sobre los carburantes, aunque esa comparativa la hace sobre países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Bélgica, que tienen una capacidad salarial mucho más elevada que la española y porcentualmente esa menor fiscalidad estaría compensada en España por los menores salarios. En el texto, los expertos de la OCDE plantean que el Ejecutivo español debe valorar la posibilidad de igualar la fiscalidad entre gasolina y gasóleo para equiparar el coste de las emisiones a la tributación. Por el lado positivo del día, tenemos el sector turismo, que sigue, como una moto. El sector turístico mundial y también el nacional han superado con nota la temporada clave de verano y está definitivamente por encima de los niveles récord del año 2019. Aeropuertos, aerolíneas, turoperadores, compañías de alquiler de coches, restauración, hoteles. Las cadenas anticipan un buen otoño en el que figuran como principales reclamos la reactivación de los viajes de negocios, el tirón de Canarias, el empujón de los viajes del Imserso y también la propia extensión de la temporada estival con un veranillo de San Miguel que nos está haciendo volver a los tirantes. Y la parte negativa llega por los datos de empleo en el día de ayer. Septiembre cerró con casi 20.000 desempleados más, pese al esperado tirón del empleo que supone la contratación de personas del sistema educativo. Es el peor dato en los últimos 5 años y confirma que la desaceleración del mercado de trabajo es un hecho. Empeora la tasa de desempleo, empeora la tasa de desempleo juvenil principalmente, con la diferencia más alta de Europa. Y cabe preguntarse a dónde se han ido los fondos europeos si la economía es incapaz de superar la dependencia de la temporalidad del turismo. Hoy vamos a analizar
ese dato. En los mercados financieros, el IBEX 35 cayó ayer a su nivel más bajo desde el mes de mayo. El temor al impacto del precio del dinero elevado durante un largo tiempo se apodera de los inversores y los nuevos máximos de los bonos soberanos quitan el apetito al riesgo. Hemos visto tensión sobre todo en los tramos largos de la curva, en el 10 años italiano, en el francés y ojo también en el 30 años británico, que ayer llegó a tocar el 5%. Sube el dólar y ojo porque también el rublo pues ha tocado las 100 unidades por dólar. Ayer subía un 3,5% y en lo que va de año se ha apreciado más de un 13%. Hoy tenemos en el primer análisis entrevista con Juan Ramón Caridad y le preguntamos enseguida por esa apreciación del dólar, por esa subida de las rentabilidades de los bonos en los tramos largos, por lo que ha pasado con el rublo y también por un movimiento importante, el de el oro. Y ojo, porque Lagarde también ayer habló y hoy vamos a analizar pues todas esas declaraciones y lo que el mercado está interpretando. Hay muchas más referencias. Es miércoles ya. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con los titulares del día. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas vuelven a bajar esta mañana por las expectativas de un mayor ajuste monetario en Estados Unidos. Sobre todo después de las palabras del presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, defendiendo mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. La Reserva Federal ha logrado avances significativos en su campaña por reducir la inflación, pero nuestro objetivo, recordemos, a pesar de que la inflación ha caído al 7%, el objetivo es el 2%. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que ser pacientes y no reaccionar con demasiada fuerza ante datos individuales para no perder señales verdaderas de cómo está evolucionando la economía en medio de todo el ruido y la incertidumbre. Ante este escenario tenemos esta mañana caídas en Asia, donde el Nikkei de Tokio se deja en 1,7%, pierde más de medio punto la bolsa de Hong Kong y más de un 2% cede el Kospi en Corea del Sur, bajan también los futuros en Estados Unidos, lo hacen un 0,2%, caídas también del 0,15% para los futuros en Europa. El IBEX 35 va a abrir hoy por debajo de los 9.200 puntos tras perder este martes un 1,6%. Los intereses de la deuda siguen subiendo este miércoles. Tenemos al americano a 10 años, ahora mismo el rendimiento por encima del 4,8%, en el 4,84%. Por su parte, el bono español a 10 años va a abrir hoy desde el 4,07%, por encima de esa barrera del 4%, y el Bund alemán lo tenemos en el 2,97%. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Bueno, pero eso es lo extraño, o sea, no está entrando dinero, es decir, justo lo contrario, está bajando el precio de los bonos de una forma potente y por eso sube la rentabilidad. Yo siempre he dicho que es un error gramatical, porque no es que bajen los precios de unos bonos y suban sus rentabilidades, sino que suben las rentabilidades futuras. Es decir, el mercado está pensando que los tipos van a estar altos durante más tiempo y venden el bono actual en el mercado secundario porque compran las emisiones nuevas de bonos que se realizan a tipos más altos. Este incremento de las rentabilidades de los bonos hacía que el interés de las letras del Tesoro a 6 y 12 meses superara ayer el 3,8%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece este miércoles en Frankfurt. Lo va a hacer en la inauguración de una conferencia sobre política monetaria y después de que ayer el economista jefe del organismo, Philip Lane, señalara que la lucha contra la inflación no ha terminado y que aún queda trabajo por hacer. Más cosas que nos deja el día. Los ministros de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, se reúnen hoy en medio de la subida del precio del petróleo. Un encuentro en el que no se esperan cambios en las actuales políticas de los principales países exportadores de crudo y en el que habrá que estar atentos para ver si Rusia y Arabia Saudí actualizan sus planes de recortes de producción anunciados hace algunas semanas. A la espera de este encuentro tenemos ligeros recortes esta mañana para el precio del petróleo. El barril de Brent se mantiene cerca de los $91, por encima de los $89 barril está el petróleo West Texas. En clave empresarial, Google anuncia hoy sus nuevos productos y avances en inteligencia artificial. Evento a las 4 de la tarde hora española en el que la compañía va a detallar sus nuevos modelos de smartphone y de smartwatch, en el que podría anunciar también la última versión de su sistema operativo Android. También en el plano corporativo, Netflix es noticia porque planea subir los precios cuando finalice la huelga de actores en Estados Unidos. Joaquín Robles, de XTV. Lo que se escuda es que con toda
la huelga que ha habido de guionistas y de escritores durante estas últimas semanas allí en los Estados Unidos, pues va a tener bastante retraso, ¿no?, en cuanto a generación de contenido, porque obviamente el contenido que ya está en producción pues se publicará durante las próximas semanas, pero el contenido que estaba en preproducción estos últimos meses pues lleva ya muchos retrasos, no es un retraso que quizá veamos de cara a final de año, principio del año que viene. Y vendría a responder un incremento, ¿no?, en la inversión de contenido pues, para actualizar y llegar un poco a los niveles requeridos. Netflix bajaba ayer en bolsa un 1%, también lo hacía Meta, que caía en este caso un 2%, planea cobrar 13 euros al mes en Europa para poder usar Facebook e Instagram sin publicidad. Realmente esto viene por otra razón, ¿no?, que es porque la Unión Europea está persiguiendo mucho a las grandes tecnológicas norteamericanas. Una de las razones también es por todo tema de monopolio, porque al final tienen cuotas de mercado muy altas, y también por el uso que se le da a la publicidad. Bruselas autoriza la adquisición de A+ por el fondo de inversión Apolo. Concluye que la operación no provocaría problemas de competencia por las limitadas posiciones de mercado, dice, de ambas empresas. La operación necesita ahora el visto bueno del Gobierno y de la CNMV y también la aprobación de TDR y IRSquared, que habían presentado una contraopa por el gestor de ITVs español. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes destituye a Kevin McCarthy como presidente. Y ojo, porque lo hace con el voto a favor de cesarle de 8 miembros del ala más dura del Partido Republicano, después de que este fin de semana McCarthy liderara las negociaciones para evitar el cierre de gobierno. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro gobierno está diseñado para llegar a un acuerdo. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos. Así que es posible que hoy haya perdido una votación, pero al salir de esta Cámara me siento afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. No volveré a presentarme como candidato a presidente. Haré que la conferencia elija a otra persona. Espero que se den cuenta de que todos los días hice mi trabajo sin importarme si me subestimabais o no, decía McCarthy, cuya destitución asume ahora el Capitolio en un periodo de incertidumbre y podría provocar que se paralice la actividad del gobierno. Pedro Sánchez se reúne hoy con Yolanda Díaz. Va a ser el primer encuentro tras recibir el encargo del rey Felipe VI para intentar formar gobierno. Y quiero decirles que lo hago con ilusión, con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos 4 años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. A la espera de estas negociaciones, el Gobierno en funciones vincula la aprobación de los presupuestos del año que viene a la investidura de Pedro Sánchez. Pero yo creo que es importante saber que se trata justamente de consolidar la gobernabilidad de España para los próximos 4 años. Y esto significa que no estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos 4 años. Palabras de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que confía en tener listas las cuentas del año que viene en enero, mientras que el Consejo de Ministros da luz verde a la subida del 0,5% adicional en el sueldo de los empleados públicos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable y con cielos poco nubosos. Sin embargo, se prevén intervalos de nubes bajas en el extremo norte interior y área mediterránea, con probabilidad de niebla y precipitaciones en Valencia y área del Estrecho. En el Pirineo, Sistema Ibérico y Central se esperan chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta. En Canarias, predominio de nubes altas con calima. Las temperaturas mínimas descenderán en el interior norte y aumentarán en el interior sudeste. Las máximas descenderán en el interior peninsular y ascenderán en Galicia, Cantabria y Alto Ebro. Por otro lado, se prevé viento alisio en Canarias, viento de componente este en el Cantábrico Occidental y viento norte teniendo flojo en Baleares. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy en Capital Intereconomía tendremos tertulia a partir de las 8:15 de la mañana. Quienes nos van a acompañar: Eduardo Abad, Juan Rivera y Gonzalo Garnica. Antes tendremos la oportunidad de dibujar las magnitudes macroeconómicas que vamos a tener este ejercicio 2023 y también el próximo año, 2024. La entrevista correrá a cargo de Miguel Cardoso, que es economista jefe de BBVA Research para España. Y ojo, porque este miércoles, como todos los miércoles, tenemos Empresas con Identidad. ¿Quién nos va a acompañar a partir de las 11:20? Smilit es una empresa que está revolucionando la alimentación infantil gracias a alternativas ecológicas. Va a estar aquí con nosotros su CEO y cofundador. Smilit, aquí en Radio Intereconomía. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Miramos a los mercados, 7:16 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Futuros en Europa, ¿cómo vienen? Con ligeras caídas, el futuro del DAX baja un 0,16%, futuros de FT100 de Londres y del Eurostoxx 50 con una caída del 0,2%. Muy bien. En Estados Unidos, los futuros, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Pues anticipando descensos del orden de un cuarto de punto en el caso del S&P 500, algo más pronunciado, un 0,3% es lo que augura la caída para el tecnológico Nasdaq. El futuro sobre el Dow Jones Industriales, descensos del 0,21%. Muy bien. ¿Y en Asia, tiempo real? En Asia tenemos caídas contundentes. De momento vemos cayendo el Kospi surcoreano en su reapertura. Ya saben, no abrió ni el viernes, ni el lunes, ni el martes y ahora mismo está cayendo un 2,1%, la peor bolsa del continente. Vemos como Tokio también está retrocediendo un 1,6%. Hong Kong hace lo que puede, retrocediendo un 0,9%, mínimos de 11 meses. También Australia a la baja un 0,8% y otros índices que suelen tener mejor comportamiento como el Sensex, hay que recordar que está cerrado. Singapur está retrocediendo un 1,5%. Muy bien, cuéntame, ¿qué se está cotizando ahora mismo? Pues sin lugar a dudas, esa sesión en Wall Street, esos datos, también muy importante, los inversores siguiendo de cerca el yen japonés, después de que haya generado especulaciones de que las autoridades japonesas intervengan en el mercado de divisas. El yen ha logrado estabilizarse, está en torno a los 149 unidades por dólar. Recordemos que hay muchas dudas y que ayer tuvo que salir al paso el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, diciendo que serían pacientes y que vigilarían con cautela los acontecimientos. Hoy las tecnológicas son las que están liderando las caídas. Vemos como SoftBank está cayendo más de un 2%, Advantage un 4,7%, Renesas Holding a la baja un 2,4%. También hay otros pesos pesados como los fabricantes de coches, Toyota, Mitsubishi perdiendo más de un 2,5%. La tabaquera Japan Tobacco a la baja un 2,1%, la acerera Nippon Steel también retrocediendo más de un 2%, y en Hong Kong, muy importante, está, como decíamos, en mínimos de 11 meses, presionado por el sector inmobiliario. A pesar de que algunos analistas, como este del banco Nomura, Yotoku Awasaki, decía que aunque el mercado inmobiliario está débil, no está en crisis. Vamos a recordar la situación de Evergrande, que reanudaba
operaciones este martes. Vamos a recordar a los oyentes que ya fue suspendida de cotización en la compañía, fue readmitida el pasado agosto después de 16 meses y bien, hoy tenemos una caída del 7,3%. Ya saben que su director y presidente ejecutivo están bajo vigilancia policial. Sin más dilaciones, hoy vemos cómo dentro de Hong Kong también igualmente está cayendo el sector inmobiliario. Algunas compañías como New World Development, que ayer eran el farolillo rojo de la tabla, caían un 7%. Hoy vemos que sigue estando entre las más castigadas, perdiendo un 4,2%. Las tecnológicas, Baidu, Trip.com, Sands China, la firma de casinos, a la baja un 3%. La fabricante de coches eléctricos BYD. Las ganancias, como decíamos, hoy se recuperan algunas inmobiliarias. Link Real Estate avanza un punto porcentual, New World Development un 2,7% o SHK Properties un 2%. Muy bien. En Europa, las referencias para el día de hoy, ¿dónde las tienes? Vamos a conocer datos finales de PMI del sector servicios del mes de septiembre en España, Alemania, Francia, el conjunto de la eurozona y el Reino Unido. También en la eurozona se publican las ventas minoristas. En Italia conoceremos el PIB del último trimestre y a las 10:15 de la tarde hay una comparecencia de Christine Lagarde en la conferencia del BCE sobre política monetaria. Será en Frankfurt, en Alemania. Estaremos pendientes del sector aéreo después de que Air France, KLM, dos fondos y el Estado danés se hayan quedado con la aerolínea sueca SAS por 1.100 millones de euros y miraremos también a ArcelorMittal, que llegaba ayer por la tarde a un acuerdo con los sindicatos para aplicar un expediente de regulación temporal de empleo por causas productivas y organizativas que garantiza el 90% del salario a los 7.000 empleados afectados y el 100% de pagas y vacaciones. El acuerdo tiene una duración de 3 meses. Muy bien. ¿Y para el día de hoy en Estados Unidos miramos? Pues hoy es una jornada en la que recordemos las tradicionales solicitudes semanales por hipoteca. Hoy vemos cómo dentro del continente también a nivel corporativo no hay cosas importantes. Recordemos que hoy es un día de PMIs. Hoy se difunde además de la encuesta ADP de empleo, solicitudes semanales por hipoteca, los pedidos de fábrica de agosto y, como decíamos, datos finales PMI servicios y compuesto de septiembre. Bueno, y ayer cuéntame, ¿qué pasó en el mercado americano? Pues caídas del Dow Jones del 1,3%, sigue en un terreno cada vez más negativo, pantanoso el SP500 también, que caía un 1,4%, un 1,87% el Nasdaq. Wall Street se desplomaba en esa liquidación generalizada este martes. Recordemos también que venían muy afectados por ese informe JOLTS de nóminas y de empleo que ha sido más calentito de lo esperado y eso ha logrado minar el apetito por el riesgo de los inversores. Muchas preocupaciones en cuanto a los tipos de la Reserva Federal. Ya saben que ha hablado Rafael Bostich, que no tiene ninguna prisa ni por subir tipos de interés, pero tampoco por bajarlos. Dice que hay que ser pacientes, que la inflación no va a bajar mañana al 2% y eso minaba esa confianza de los inversores ya hace 2 semanas, desde esa reunión de la Reserva Federal en la que parece que al fin se han convencido de ese tono deliberadamente hawkish del presidente de la FED, Jerome Powell. Además, el repunte de los bonos también sigue presionando las acciones. Ya hemos recordado que máximos de 16 años, al 4,8%, el 10 años. La inflación está pasando la factura a las compañías, lo explicaba Joaquín Robles, analista de XTB, en casos como la automovilística General Motors. Que la inflación es un problema que está afectando a todo el mundo, a prácticamente todos los países, y todos los trabajadores, ya sea del sector que sea, quieren unas mejores condiciones porque están viendo que con los salarios que tenían hace 2-3 años no pueden seguir consumiendo lo mismo. Entonces, este tipo de parones puede que los sigamos viendo en más sectores, trabajadores que quieren que se les ajuste su salario y, un sector, el de la automoción, que puede sufrir, ¿no?, en los Estados Unidos durante los próximos meses, sobre todo el próximo trimestre, ¿no?, compañías como General Motors. General Motors, que también tenía un día para olvidar, aunque caídas importantes dentro del Dow Jones para Goldman Sachs, un 3,9%, American Express retrocedía prácticamente un 3%, Home Depot a la baja un 2,6%. Hay que recordar que tan solo había 8 valores en positivo dentro del Dow Jones. Verizon, el mejor, además de Intel y Boeing, apenas subían 6 décimas porcentuales en cuanto a las mega caps. Vimos también mucha presión para Microsoft y Amazon, que perdían un 2,6 y un 3,7% respectivamente.
respectivamente Tesla, que caía un 2%, o Airbnb, uno de los destacados del día, caía un 6,5% después de conocerse que KeyBank ha rebajado la calificación de sus acciones a mantener en línea. Interesante, un artículo que publica hoy el diario Expansión. Habla de los fabricantes de vacunas cotizados en bolsa. Cuenta que la acción de Pfizer, que desarrolló una vacuna y un fármaco antiviral, se ha desplomado un 46% desde su máximo a finales de 2021. Su socio alemán de vacunas, BioNTech, ha perdido un 75% y su rival Moderna se ha desplomado un 79%. Las acciones han caído a doble dígito por la incertidumbre y por una demanda difícil de prever. Ahora está por ver si van a lograr estrategias post-pandemia que puedan convencer al inversor. Ahora, mercado español, el IBEX 35 ayer recortó un 1,65%, se coloca en 9.165 puntos, que es su nivel más bajo desde mayo. Pues sí, fue una jornada otra vez de fuertes ventas en las bolsas europeas. Los inversores están nerviosos por esos mensajes agresivos que se lanzan desde los bancos centrales, afirmando que los tipos de interés pueden volver a subir y sobre todo que se van a mantener altos durante un largo periodo de tiempo. Esto ha provocado además una subida del dólar y los intereses de la deuda siguen subiendo a ambos lados del Atlántico. En Europa, el interés exigido a nuestro bono español a 10 años vuelve a superar la barrera del 4%, está en máximos de cerca de una década y el Bund alemán se dispara hasta cerca del 3%. Ayer las energéticas volvían a sufrir otro varapalo con descensos superiores al 3,5%. Por ejemplo, Acciona Energía perdió un 4,7%, Solaria se dejó un 4%, Iberdrola un 3,63%, y también sucedía eso con compañías presionadas por su deuda. Celnex bajó un 6%, Grifols se dejó un 4,33% y valores cíclicos como las acereras y las inmobiliarias también se vieron afectados por el temor a un deterioro macro. ArcelorMittal bajó un 2,42% y Colonial perdió un 4,5%. Los bancos volvían a aguantar el tipo, están entre los más firmes en ese contexto marcado por la escalada de los intereses de la deuda. Solamente dos valores ayer esquivaron las caídas, fueron Bankinter, que ganó un 1,2%, y BBVA, que subió medio punto porcentual. En el resto de las bolsas europeas, esa presión que ejercen los costes de financiación también se dejó notar. Frankfurt bajó un 1,06%, París se dejó un punto porcentual, Milán un 1,3% y Londres retrocedía un 0,54%. Ayer el IBEX 35 fue el índice peor parado. Entre los valores protagonistas en Europa, vimos a la alemana Zalando caer más de un 5% debido a una rebaja de estimaciones por parte de los expertos de Deutsche Bank, y el grupo de lujo Burberry recortaba un 3,6%, también por otra rebaja de recomendación, en este caso emitida por UBS. Según Pablo García, director de Divacons Alpha Value, hay que alejarse de los sectores ligados al consumo. Donde creo que sigue estando el riesgo, lo hemos comentado en muchos casos, sigue estando en el sector consumo. O sea, yo no veo que los tipos suban con mucha fuerza, que se mantengan arriba, que tenemos que ver un deterioro en las expectativas del mercado laboral, aunque sigue muy resistente o muy resiliente, como me gusta decir, pero es que tenemos menos dinero en el bolsillo. Es decir, lo lógico es que esos sectores, un Zalando o compañías del sector autos, sufran más que esos cíclicos pesados. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 €. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. España crea 18.000 empleos en septiembre por el tirón de la educación y a pesar del fin de la temporada turística que provoca un aumento del paro de casi 20.000 personas. Valentín Bote es director de Randstad Research. Tenemos varios sectores que pierden empleo como consecuencia del fin de la campaña turística y al mismo tiempo hay algunos sectores que se reactivan tras el verano. Entonces, en función de cómo de bueno o malo sea el año para alguno de esos sectores, vemos que el equilibrio puede ser mejor o peor. En este caso hemos tenido un septiembre relativamente flojo. Ha sido el peor en los últimos 4 años y con un fuerte aumento de empleo en educación, pero también caídas notables en comercio, en hostelería. España suma casi 58 millones de turistas internacionales hasta agosto, con un gasto que supera en un 24% el del año pasado. La cifra de llegadas es casi un 20% superior a la del año pasado, pero todavía por debajo de la de antes de la pandemia. El Servicio de Estudios del BBVA mantiene la previsión de crecimiento para España en el 2,4% este año y recorta 3 décimas la de 2024 hasta el 1,8%. La economía, según su economista Rafael Domenech, se verá afectada por la subida de tipos, la reducción del déficit público y el encarecimiento del precio del petróleo. En general, hasta ahora lo que hemos tenido hasta hace bien poco ha sido una caída de los precios del petróleo, que ha contribuido a tener más crecimiento en el 2023 y a que la inflación general se situara por debajo de la inflación subyacente, pero sin embargo, de cara al 2024, las expectativas de mayores precios energéticos pues lastra ese crecimiento, ¿no? El Consejo de Ministros da luz verde a la revalorización del 0,5% del salario de los funcionarios. Se espera que esta subida beneficie a cerca de 3,5 millones de personas en todas las administraciones. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda en funciones. Decía que el Gobierno cumple y concretamente la medida aprobada recoge la subida adicional de hasta un 0,5% para todos los empleados públicos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Así como otros incrementos retributivos que ya son específicos del área de la Administración de Justicia. El precio de la vivienda usada sube un 6,4% en tasa interanual en el tercer trimestre del año, según Pisos.com. Por comunidades, los mayores ascensos se dieron en Cantabria, Murcia y Canarias. Casi 70.300 ganaderos recibirán más de 300 millones de euros este mes en ayudas por la sequía. El importe también servirá para compensar las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania. Las agencias de viaje cierran un verano récord y afianzan la recuperación tras la pandemia. Según la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas, la mitad de ellas aseguran haber incrementado sus ventas entre un 5 y un 15% respecto al año pasado y 4 de cada 10 dicen haberlas mejorado en más de un 15%. La OCDE pide a España que reduzca las diferencias autonómicas de regulación del mercado. También reclama que aumente los impuestos a los carburantes y lo acompañe de ayudas selectivas para los más vulnerables. Y la Asociación Española del Gas asegura que España puede aspirar a generar 60.000 puestos de trabajo vinculados al biometano, que estarían además ubicados en zonas especialmente sensibles por su falta de oportunidades. Joan Batalla es el presidente de Sedigas. Mejora nuestra seguridad de suministro, reduce nuestra dependencia exterior,
pero al mismo tiempo genera oportunidades de empleo en la España vaciada. Lo estamos viendo, proyectos en el ámbito rural que dan respuesta de la mano de soluciones circulares a la necesidad de gestionar los residuos del sector primario. En definitiva, la cuadratura de un círculo con beneficios múltiples para todos los actores y para todos los ciudadanos. Palabras de batalla en Radio Intereconomía con motivo del tercer Salón del Gas Renovable organizado por la Asociación Española de Biomasa, en el que el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Velázquez, apuntaba que esta comunidad reúne las condiciones perfectas para explotar el biometano. Castilla y León tiene, yo creo que todos los condicionantes necesarios para el éxito de este sector, ¿no? Tenemos territorio, tenemos residuos, una actividad ganadera muy importante y potencial para producir, según los datos oficiales, más del 20% del biometano que se va a producir en España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos los mimbres y yo creo que también tenemos, yo soy miembro, lógicamente, una administración que está deseosa, ¿no? de ayudar a los promotores y de que desarrollen sus proyectos aquí. El Ministerio de Infraestructuras y Transporte de Italia ha adjudicado al consorcio formado por Finic y SACIR un contrato de construcción ferroviaria en Catania. La línea ferroviaria adjudicada al consorcio comienza en Ardizzone y termina en el norte de Paterno. En total, el proyecto tiene una longitud de unos 11,5 kilómetros y cuenta con una inversión aproximada de 645 millones de euros. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia. Si los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powin hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en Powin.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powin, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no? Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Juan Ramón Caridad, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Juanra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, muy bien. Las bolsas han vuelto a tropezar, ayer nueva caída y vimos que las rentabilidades de los bonos repuntaron, sobre todo los tramos largos en Estados Unidos, pero también en Italia, en Francia, en Inglaterra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál ha sido el último detonante? La fortaleza del mercado laboral. Yo creo que ha sido una semana ya complicada, donde venimos, por un lado, aceptando que los tipos de interés van a estar altos durante más tiempo, pero no solo altos, sino más altos. Ha habido declaraciones como las del propio Diamond hablando de hasta qué punto la industria puede estar preparada para un 7% de tipos de interés en Estados Unidos, que no estaba tan digerido, que pueda que la inflación dé más guerra y todavía los tipos se puedan ir más arriba de ese 5,50, 5,75, y aunque ese nivel todavía es más un ejercicio teórico, el ver el mercado laboral ayer con peticiones de ofertas, disponibilidad de oferta de puestos de trabajo de 9,6 millones, muy por encima del 8,9 del dato del mes anterior, demuestra fortaleza del mercado laboral
y eso pues propició que sobre todo los tipos de interés a largo plazo, que son los más sensibles a esas mayores expectativas durante más tiempo y a ese posible repunte de la inflación, reaccionaron al alza y nos fuimos a unos tipos de interés a 10 años que no habíamos visto desde el 2007. También reaccionó al alza el dólar. ¿Y qué pasó con el rublo? Sí, todos, tanto dólar como dólar apreciándose, y el rublo se fue ya a romper la paridad de los 100 rublos por dólar. Es un nivel bastante alto comparado con cómo estamos a principio de años con 65 dólares el rublo. Forzó también al propio Banco Central ruso a subir tipos de interés un 3,5 hasta el 13%. Y bueno, forma parte un poco, cuando el dólar se aprecia, esa variable, todo lo que huela a riesgo y afecta al rublo, afecta al euro, afecta al yen, en general afecta a todas las divisas a nivel global. ¿Cómo interpretas esa apreciación del rublo? ¿Tiene algo que ver el importante déficit que está soportando la economía de Estados Unidos cuando los tipos de interés siguen altos y están tensionados en los largos plazos? Sí, es más consecuencia que causa, pero yo creo que es importante, cuando estamos hablando ahora mismo de subidas de tipos de interés, no es que no sea trascendente, pero lo que empieza a ser un tema de mercado serio es el coste del servicio de la deuda. En Estados Unidos, aproximadamente, el país endeuda a 833 millones a la hora, que no es que no sea importante, pero sobre un balance ya de 33 trillions, estamos hablando de un coste de la deuda que empieza a ser cerca de 1 trillón. O sea, solo pagar los intereses, no devolver la deuda. Si a eso se le une que en Estados Unidos tenemos un déficit fiscal del 7%, o sea, siguen en cuanto a política fiscal siendo mega expansivos, pues se provoca un cóctel en el que, bueno, si el gobierno gasta un 7% más de lo que ingresa, si encima tenemos a la Reserva Federal endeudándose en los últimos 3 meses por un montante de otro trillón y los costes de esa deuda empiezan a ser materiales año a año, o sea, nos van a tocar el bolsillo porque hay que pagar los intereses, pues es muy probable que eso fuerce todavía más a la Reserva Federal a ir más arriba y, por lo tanto, tipos más altos, dólar se aprecia y el dólar se aprecia con respecto a todo y arrastra, entre otros, al rublo. Pero a Europa también le queda margen para seguir más arriba. Hoy comparece la presidenta del Banco Central Europeo en Frankfurt. ¿Qué esperas de su mensaje y qué es lo último que ha mencionado respecto a esos tipos altos y respecto a la inflación? Lagarde está diciendo una verdad incómoda. La presidenta ya viene estos días dejando claro que las subidas de tipos de interés solo sirven para recortar un 20% de los incrementos de inflación. Y dice eso porque tampoco es ajena a que los déficits, da igual que uno coja España, Italia o los subsidios alemanes, pues siguen siendo muy importantes también en Europa. En Europa vamos por detrás en las subidas de tipos de interés, primer punto. Segundo punto, nosotros primero tenemos una inflación de energía y hay que tener cuidado, que ya lo habéis estado comentando antes, los precios de la energía para el año que viene pueden ser más altos que este y generar un nuevo efecto de primera ronda de inflación. Y luego tenemos la economía que tenemos, todo está ligado al IPC. Muchos de las partidas, no sé, en España hay 19 personas que trabajan para el sector público, de una manera o de otra, incluidos pensionistas, que dependen también a su vez de ese IPC. Y esas subidas de IPC pues se trasladan a subidas salariales en Europa que pueden todavía retroalimentar a la inflación. Es verdad que el ahorro está disminuyendo, es verdad que la economía se está ralentizando, pero es muy probable que Christine Lagarde no dé un mensaje muy alentador, que siga manteniendo su vigilancia y su presión hacia unos tipos de interés todavía un poco más altos y, por lo tanto, pues siga haciendo daño a los que están hipotecados y siga dando buenas noticias a los ahorradores que llevaban muchos años perdiendo poder adquisitivo. ¿Este entorno cómo beneficia o cómo afecta o cómo perjudica a sectores como, por ejemplo, el sector automovilístico, que entiendo que está muy ligado al encarecimiento de las materias primas, ¿no? Sí, ahora el sector automovilístico europeo y en parte el americano, pero el europeo, su principal amenaza es que venimos de una situación de materias primas bajas en cuanto a todo lo que son nuevos materiales y la amenaza de coche eléctrico asiático chino está llegando. Un coche eléctrico chino ahora mismo se está produciendo por apenas $5.000. China cada vez exporta más a Europa y a Europa le cuesta mucho más exportar.
el que se incrementen los precios de crudo y los precios de flete no le ayuda, pero lo que es fundamental e importante a día de hoy es entender que cada vez el consumidor asiático tiene preferencias más locales, tiene menos interés por la industria automovilística europea y americana, prefiere sus marcas de producción nacional, y al mismo tiempo China, entre un renminbi bajo, que le hace mucho más atractivo su exportación, que venimos de una situación de las materias primas de Smart Materials, lo que se utiliza para todos los coches eléctricos, bastante bajos, y una sobrecapacidad brutal, pues tiene una capacidad de fijación de precios que nos pueden exportar coches baratitos eléctricos. Y bueno, pues vamos a estar muy contentos aquí teniendo coches eléctricos. Luego veremos a ver esa electricidad con qué se produce, si con energías limpias o no. Pero lo que es verdad es que para la industria del automóvil vienen tiempos difíciles porque, bueno, es una industria sensible a los repuntes de tipos de interés, es una industria sensible a que el consumidor se resiente y es una industria vulnerable ahora mismo a la presión competitiva asiática. Oye, ya para terminar, también vienen tiempos difíciles para el sector inmobiliario porque también es muy sensible al encarecimiento de la financiación y también al encarecimiento de los materiales de construcción. Sí, aquí en España no lo estamos notando tanto y de ahí los datos que hablabais de subidas, porque hay una importantísima inversión de ahorrador latinoamericano que viene con mucha liquidez y que no necesita acceder a la financiación. Pero ahora mismo, esta mañana miraba que el 2 años alemán, o sea, los tipos de interés a corto en Europa están exactamente igual que los tipos de interés ahora mismo el 30 años alemán, al 3,21. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo ya la excusa o la puerta de emergencia de muchos de los endeudados a nivel hipotecario de pillar las hipotecas a tipo fijo empieza a no ser ya tan atractivo, o al menos a que mes a mes el impacto en el bolsillo empieza a ser similar. Otra cosa es que, como decía el vicepresidente Guindos, sea prudente el al menos cerrar y no asumir más riesgos de tipos de interés. Pero efectivamente, o sea, cualquier incremento de costes de construcción unido a cada vez menos acceso al crédito y un crédito más caro, aunque se palía por la inversión internacional, poco a poco a los nacionales, y que se lo digan a los portugueses que están cambiando hasta su estructura de impuestos para desincentivar la inversión inmobiliaria, empieza a hacer daño y empieza a resentir el mercado inmobiliario. Muy bien, pues es el escenario y son los puntos más importantes a tener en cuenta para afrontar el día de hoy en los mercados. Juan Ramón Caridad, muchísimas gracias, cuídate mucho, feliz miércoles. Un placer. Adiós. Igualmente. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta. Esto sí que es total. Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app. Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
Vamos con los diarios y empezamos con Expansión. Meliá, Barceló, NH y Riu enfilan un año récord. Logran ingresos históricos tras subir sus precios un 25% respecto a antes del COVID. Meliá, la cadena de los Escarrer, alarga la temporada alta incluso hasta noviembre. Barceló, el grupo se ve favorecido por el tirón del turismo británico, francés y alemán. Y NH, sus hoteles urbanos se verán impulsados por los congresos que habrá en Madrid y en Barcelona. Cuenta también este diario que Telefónica se adelanta en el 5G al desplegar el 68% de las torres. Financiera El Corte Inglés 482 millones en dividendos en 10 años. Y cuenta además que IAG recupera los Capital Markets Day. Vamos ahora con el diario 5 días. La compra de una vivienda ya drena el 39% de la renta de las familias. El esfuerzo para adquirir una casa se dispara 7 puntos en un año y llega a niveles del año 2011. El mayor coste de financiación agrava los problemas de acceso tras años de aumentos de precios. Destaca también Torres Rioja saldrá a bolsa en la primera mitad de 2024 y 1 billón de euros para reinventar el capitalismo. Málaga acoge el mayor foro mundial de inversión de impacto. Promueve proyectos con retorno financiero y retorno también social. Muy interesante y aquí lo vamos a tratar en Capital Intereconomía. Vamos ahora con el diario El Economista. Santander liderará en 2024 la recompra de acciones en banca. El consenso espera 2.653 millones, un 4,5% de rentabilidad que supera a BBVA. El empleo crece el mes pasado por los interinos y fijos discontinuos. Repsol cuenta con 60 gigavatios de proyectos renovables, el triple de su plan a 2030. IMAD pide que no haya vetos tecnológicos. Cuenta además que el juego online crece un 55% y superará los 1.000 millones en el año 2023. El negocio se ha multiplicado por 5 en la última década y además destaca que la falta de capital al pequeño promotor frena la obra nueva. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. Adelante. En El País, la noticia más importante es que Sánchez apela a la generosidad, pero rechaza un referéndum. El líder del PSOE se abre a la amnistía sin citarla para superar el procés y la Casa de Rey justifica en una nota del encargo como una previsión constitucional. Por otro lado, la discoteca incendiada abrió sin pedir licencia y prometió reformas. Y por último, Bruselas sopesa para Ucrania una integración gradual en la Unión Europea. Sánchez también protagonista en la portada del diario ABC. Sánchez justifica la amnistía por su generosidad y liderazgo y pide un pacto de legislatura. Pone como ejemplo la concesión que hizo con los indultos y sitúa el límite en el referéndum. El otro nombre y hombre de portada es el presidente valenciano Carlos Mazón, entre comillas. Se ha acabado la imposición, el procés a la valenciana. El presidente de la Generalitat defiende la necesidad de construir la unidad desde la pluralidad, pero en igualdad y sin aceptar vasallajes por la negociación de Sánchez con los separatistas. Destacamos en El Mundo 3 noticias. La primera, otra vez con Sánchez, que carga contra Pumpido la amnistía de Puigdemont. También Ucrania se prepara para resistir otro invierno bajo las bombas rusas sin calefacción ni luz. Y Moreno congela su ley de regadío sobre Doñana tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Sánchez también, protagonista de la portada del diario La Razón, fotografía para el presidente en funciones, aunque no en su comparecencia, sino tras ser recibido ayer por el jefe de Estado, el rey Felipe VI. Y el titular es el siguiente: los socios de Sánchez enfrían la investidura para subir el precio. En clave internacional dice que Alemania ha reforzado los controles policiales en la frontera polaca. En la prensa internacional comenzamos con Reino Unido. El Financial Times se centra en la derrocación de McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes por los rebeldes republicanos. La revuelta de los partidarios de la línea dura acaba con el líder del Partido Republicano y genera nueva agitación en Washington. En Francia, el Financiero Les Echos titula: el gobierno apuesta por un efecto de recuperación post-crisis. Según el Ministerio de Economía, la reanudación del consumo a través de la caída de la tasa de ahorro, la aceleración de exportaciones o el aumento de la producción en ciertos sectores industriales son las principales palancas del crecimiento. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung leemos que la destitución de McCarthy ha paralizado la Cámara de Representantes. Sin un nuevo presidente, la Cámara no votará ninguna ley. Además, el propio McCarthy expresa su frustración y no quiere volver a presentarse. Según se informa, ahora incluso el nombre de Donald Trump está circulando. Y una última hora en el diario italiano La Stampa. Un brutal accidente de autobús que ha caído de un paso elevado en Mestre. Se cuentan al menos 21 muertos, entre ellos 2 niños, además de 15 heridos, 5 de ellos de gravedad. En el Wall Street Journal también hablan de la destitución de McCarthy. Los aspirantes republicanos, dicen, podrán hacer su propuesta el martes para el puesto de Kevin McCarthy con el objetivo de realizar una votación el miércoles siguiente. Los asuntos de la Cámara, incluidos los esfuerzos para financiar el gobierno,
tienen fecha límite hasta noviembre, pero quedan en suspenso hasta entonces. Y el New York Times, en su edición online, aborda el caso Trump. El expresidente recibió la orden de no comentar sobre el personal del juez en un caso de fraude. Todo ello tras atacar al secretario del juez en una publicación en las redes sociales que desapareció rápidamente. Un Donald Trump que dijo a sí mismo que los ladrones, dice, deberían ser fusilados, parte de una serie de sus comentarios. Y terminamos con el South China Morning Post, donde destacan que los exportadores chinos recorren el accidentado camino de regreso al mercado internacional. Están teniendo que lidiar con tensiones diplomáticas, problemas de visas y una presión extranjera para reducir la dependencia de China. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Con Yanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Un miércoles, César. Sí, hoy me has descolocado, ¿no? Porque me vas a crear cierto conflicto porque voy a pensar que mañana es sábado y no, pero bueno. Yo igual, lo mismo. Oye, la actualidad manda y queríamos tenerte este miércoles con nosotros por esa aprobación de la Comisión, de la revisión del Plan de Recuperación y Resiliencia Español. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado? Porque es muy importante para España. Sí, es muy importante para España. Es una noticia desde el lunes. La Comisión publicó su evaluación positiva del Plan Español revisado de recuperación y resiliencia. El Plan Español ahora asciende a 163.000 millones de euros. Ahora, con esta revisión se añaden 83.000 millones de euros en préstamos y casi 7.000 millones de las subvenciones REPowerEU. Son las subvenciones que la Unión Europea dará para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, algo que en el contexto actual de la guerra en Ucrania es muy importante. Obviamente, este dinero adicional va acompañado, digamos, de más reformas y nuevas inversiones que debe efectuar España para tener acceso a estos fondos. Obviamente, como era antes también, el enfoque está en la transición verde, con muchas medidas que apoyan los objetivos climáticos de la Unión Europea. También el enfoque está en los asuntos digitales, otro punto muy importante. Y, en fin, podemos recordar que España ya ha recibido 37.000 millones de euros. Es dinero que España tiene y que contribuye a la recuperación económica del país después de la pandemia. Además, tenemos el tema de los peajes. Cuéntanos cómo quedado finalmente lo de los peajes. Sí, esta medida entraba en el hito dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia sobre la movilidad, sobre la ley sobre la movilidad sostenible. España ha propuesto sustituir esta medida por otra medida de fomento del transporte de mercancías por ferrocarril, que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte terrestre. La Comisión aceptó este cambio porque se mantiene inalterado el nivel de ambición de este hito que contribuye a la reducción de las emisiones de efecto invernadero que provienen del transporte por carretera, y además hemos visto que aborda este cambio recomendaciones específicas a España para mejorar la infraestructura ferroviaria de mercancías y promover la inversión en transporte sostenible, y por eso se ha aceptado. Pues ambos temas muy importantes para España y también temas que nos afectan en el día a día a todos y cada uno de nosotros. Yanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Hoy te digo feliz miércoles. Feliz miércoles. Muchas gracias. Oye, cuídate, feliz semana. Te echaré de menos el viernes. Adiós, chao, chao. Gracias. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A las 7:58 de la mañana conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico y de las carreteras en la capital. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes a esta hora de una incidencia. Atentos, el M30 a la altura del nudo de Costa Rica en sentido norte van a encontrar un pequeño estrechamiento de calzada debido a un vehículo averiado que está en el arcén, pero también ocupando parte del carril derecho. Esto puede afectar a los conductores que, por ejemplo, llegan desde la Avenida América o el Puente de Ventas. A tener en cuenta también una hora punta bastante complicada ya en los principales movimientos de acceso a la ciudad. En el interior hay recorridos difíciles, como por ejemplo en puntos céntricos el eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón, pero también a tener en cuenta las obras que se llevan a cabo en María de Molina, en las proximidades a Príncipe de Vergara y a Francisco Silvela. Atentos, en esa zona el tráfico es bastante difícil. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.